peso de la grabación, lo que a veces la página no lo soporta, Schoology, entonces las estoy subiendo todas ahí a YouTube. Les estoy pasando los links a los foros de discusión si quieren volver a ver alguna clase. Ustedes también son ya youtubers, ¿no? Ya aparecen también a veces en las clases, entonces ahí van a estar para que las estén volviendo a ver si pues no les quedó claro algo o se les olvidó algo o cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso voy a tardar como que un poquito más a veces en subir la clase porque sí tarda en descargarse y etcétera. Pero, en fin, ya saben, aquí vamos a estar si tienen alguna duda, se las voy contestando. Muy bien, vamos a comenzar proyecto nuevo. Este proyecto es el proyecto número 13, ya es el penúltimo proyecto del bloque, ya casi vamos a terminar. Las personitas por ahí que andan bajitas, les pido por favor que se pongan las pilas, ¿sí? Aprovechen. Recuerden que ya no hay otro semestre para salvar el año, entonces hay que hacer las cosas, ¿no? En este nuevo proyecto vamos a ver lo que son las autobiografías. El proyecto como tal se llama elaborar autobiografías para un anuario, lo que significa que al finalizar el proyecto voy a hacer una recopilación de todas las autobiografías por grupo y las vamos a tener ahí guardaditas, archivadas, para que el día de mañana, cuando ya estén grandes, cuando sus hijos les pregunten que si les tocó vivir la terrible pandemia del 2020, saquen su autobiografía y le empiecen a contar. Mira lo que escribí por aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este proyecto. A mí me parece un proyecto muy interesante, chicos. Espero lograr despertar ese interés también en ustedes por todo lo que implica y sobre todo por las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor en otras circunstancias, digamos, comunes, que no está pasando nada, pues diríamos, ¿para qué voy a escribir mi vida si a lo mejor no pasa nada interesante? No sé, espero que tengan una percepción diferente. Pero sí me gustaría recalcar que lo que estamos viviendo ya es un hecho histórico, chicos. Se va a hablar de esto a lo largo de los años. Entonces, ustedes van a tener, digamos, eso de haberlo vivido y les van a estar preguntando luego, ya que sean más grandes, ¿no? Para las futuras generaciones. Entonces, es importante como ir dejando documentación. En este proyecto, pues vamos a ver en esta clase lo que es el tema número 1. Vamos a comenzar como siempre con función y características de. Entonces, el tema número 1 se llama función y características de las autobiografías. Antes de comenzar de lleno con la función, me gustaría comentarles de dónde proviene este término, cuál es el origen etimológico. Todo lo etimológico, la etimología se refiere pues al origen de las palabras. Recuerden que pues el español siempre se está modificando, a veces tiene como base algunas otras lenguas, ¿no? Hay vocablos que pertenecen a otras lenguas o provienen de, bueno, el español es una lengua romance que proviene del latín, son las lenguas románticas, hay varias por ahí, portugués, italiano, todas son como, tienen el mismo abuelo, vamos a decir. Entonces, latín en realidad, autobiografía en realidad viene del griego, son, digamos, sufijos griegos. Se divide en tres partes: auto, que significa propio o de uno mismo; bio, que significa de la vida; y grafía, que significa pues escritura, ¿no? Entonces tenemos que autobiografía es la escritura de la vida propia o la vida de uno mismo. Ustedes en este punto ya deben de conocer, por ejemplo, que son las biografías, así sin el auto, son biografías, son pues, digamos, la historia de la vida de una persona o los hechos más relevantes de la vida de una persona. No sé si a ustedes les habrá tocado esas biografías que a lo mejor les mandaban pedir en el kinder, que eran como un pedacito de papel y estaba la foto de la persona, del personaje célebre, y del otro lado estaba una biografía, ¿no? ¿Qué tenía una biografía? Bueno, los datos más importantes: cuándo nació, su nombre completo, sus papás, sus principales, no sé, hallazgos o sus principales investigaciones, si era un científico, los principales hechos en su vida, lo más importante, con quién se casó, cuándo murió, etcétera, ¿no? Todo eso, datos históricos de ese personaje. Bueno, vamos a ver en este tema que la autobiografía pues tiene mucho que ver con esto. De hecho, es una de las características que tiene que mantener los datos.
Sin embargo, muestra como que otra cosita por ahí que vamos a estar viendo, que es el carácter subjetivo, ya que se trata Miss, de mí. Mande. ¿el producto final va a ser una autobiografía de nosotros o de alguien más? De ustedes, a ver, ¿quién más va a escribir una autobiografía? Si es auto de mí mismo, yo no puedo escribir una Ah, sí, cierto. autobiografía, ¿verdad? Yo no puedo escribir una autobiografía de mi hermano porque sería una biografía, estaría escribiendo la vida de él. Una autobiografía siempre va a ser mía, de mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando, de hecho. Les digo, no se confundan porque estamos acostumbrados a hablar de biografías, pero las autobiografías sí tienen algo así diferente que las hacen muy particulares dentro de lo que es la literatura. Entonces, chicos, vamos a comenzar por lo que viene siendo la función. La autobiografía tiene principalmente dos funciones, desde quien la escribe y desde quien la lee. Desde la persona que la lee, y esto es, pues digamos, también muy similar a las biografías, es informarnos sobre esa persona, ¿no? Pero más que, ok, está bien, Xochitl, sí vi que se salió. Al final de la clase tomo lista, ¿vale? Vuelvo a ver quién no está. Ok, principalmente es informarnos sobre esa persona, pero más que informarnos sobre los datos en concreto, ¿no? Porque leer una biografía es una cosa y leer una autobiografía de una persona es otra. Nos sirven las autobiografías para conocer a profundidad esa persona, ¿no? Para conocer sus ideales, sus sentimientos, su forma de ver el mundo. Yo puedo leer una biografía de, no sé, Freddie Mercury, a lo mejor, ¿sí? ¿A quién le gusta por aquí? Yo puedo leer una biografía de este cantante y me va a decir cuándo nació, cuándo se metió en la banda, cuándo esto, cuándo hizo lo otro, y voy a decir, ah, ok, son datos en concreto. Pero yo puedo leer una autobiografía y entonces voy a ver cómo se sintió él, qué sentía, qué él pensaba de la vida, qué él pensaba lograr, cómo se sintió cuando se peleó con sus amigos, qué sintió al momento de descubrir que estaba enfermo. Entonces es muchísimo más enriquecedor leer una biografía, una autobiografía, perdón, porque la autobiografía me la cuenta el propio personaje desde sus propias palabras, ¿no? Entonces es muy diferente que me digan, ah, sí, fulano, pues es un gran artista y se ganó el premio Nobel, a que ese fulano me diga todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que superar, a lo mejor también algo existencial o algo externo, cosas que no nos van a contar eh, como tales en una biografía. A lo mejor en una biografía no me dicen que el personaje, no sé, se peleaba mucho con su mamá o que el personaje sentía un gusto especial por, no sé, algún objeto o alguna cosa que sí le interfería en su persona, ¿no? Eso me lo va a decir el autor. Entonces, sí me gustaría que notaran esto, ¿no? Que sí hay una gran diferencia entre leer una biografía y una autobiografía, porque las biografías son muy objetivas, muy concretas, son los datos nada más, y las autobiografías son muy subjetivas. Es decir, vemos casi desde los ojos de esa persona cómo veía el mundo. Entonces, desde la función para quien lee las autobiografías es esa, poder contemplar la ideología o el punto de vista desde de otra persona, ¿sí? Es como meternos en su propio mundo. Y la otra función es desde quien lo escribe. Si yo me pongo a escribir una autobiografía, a mí me puede servir para muchísimas cosas. Primero que nada, para contar mi vida o parte de mi vida. ¿Sí? El ser humano tiene esta necesidad, yo creo que ustedes también la han llegado a sentir, de perdurar en la historia o dejar algo, ¿no? Al mundo, porque sabemos que somos efímeros, estamos aquí, no sabemos si vamos a estar mañana, no sabemos si vamos a estar dentro de 10 años. Lo único seguro en esta vida es la muerte, ¿no? Sabemos que en un momento de nuestra vida vamos a morir, entonces tenemos la necesidad de que nos recuerden, de dejar algo en el mundo, de trascender, de que si en 100 años no estamos, que alguien siga hablando de nosotros o sentirnos que hicimos algo, ¿no? Que valió la pena, ¿no? De estar aquí. Algunos, a lo mejor a alguien no le interesa y también es muy respetable que nada más digan, no, pues yo vengo nada más a comer, dormir y trabajar y ya.
y no me interesa lo demás. También es muy respetable, pero por lo general el ser humano siente ese deseo de trascender. Entonces, a mí me puede servir para plasmar mis propias ideas. A lo mejor yo no sé si lo que pienso en un futuro puede inspirar a alguien o puede ayudar a alguien, o a lo mejor a mí mismo, ¿no? Que yo escriba mis sueños me ayuda también a automotivarme a cumplirlos. Entonces, me ayuda a mí para también de llegar a una reflexión sobre mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo descubrir muchas cosas sobre mí mismo, sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos, al momento que yo me pongo a escribir sobre eso, sobre mi vida. Por ejemplo, es como un ejemplo, yo puedo reflexionar respecto a la persona que era hace 5 años y yo veo hacia atrás y veo todo lo que ha cambiado, cómo yo he evolucionado, a lo mejor he logrado madurar, a lo mejor no he madurado tanto, a lo mejor no estoy viendo las cosas como se deben, ¿no? A lo mejor también yo me encuentro en un lugar o en unas circunstancias con muchos beneficios y no soy capaz de verlos porque estoy enojado o no estoy reflexionando sobre mi entorno, sino que simplemente me estoy como centrando en mí mismo, ¿sí? Y no veo muchas veces las cosas. Entonces, escribir una autobiografía te sirve como reflexión para tu propia vida y también sirve como un objeto de trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo escribir una autobiografía ahorita que, bueno, en su lugar, ahorita que tienen 14, 15 años, y yo escribo cómo veo el mundo, y yo escribo mis sueños, y yo escribo lo que quiero lograr, y ya la guardo y la dejo ahí, y a lo mejor en 5 o 10 años digo yo, ay, me acuerdo cuando estaba en secundaria, cómo veía yo las cosas, y abres tu autobiografía y dices, órale, no, sí, sí me acuerdo de fulano y mengano, hoy no me acordaba que quería hacer esto, a lo mejor lo voy a hacer, ¿no? Entonces sirve mucho para eso. Yo, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un hecho histórico, lo que es esta pandemia, chicos, va a trascender y también pueden constar sus autobiografías como objeto de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a plasmarme o pueden plasmarme de cierta manera qué se siente estar aquí encerrados en sus casas, qué se siente no poder salir, qué se siente la pandemia, qué se siente vivir una pandemia, chicos. No cualquier persona tiene esa experiencia, lamentablemente pues no es como muy positiva, ¿verdad? Pero de todas maneras es una experiencia de vida. Entonces es lo que se pueda sacar positivo, ¿verdad? Ya leímos un texto sobre eso, se puede sacar cosas positivas también sobre las negativas. Entonces de eso se trata. ¿Para qué me va a servir escribir una autobiografía? Para reflexionar sobre mí, para reflexionar sobre mi vida, para reflexionar sobre cómo yo pienso, sobre cómo yo veo las cosas, para ver si a lo mejor puedo mejorar en algunas cosas o no, o a lo mejor si eso que me hace sufrir no es algo en realidad tan grande, ¿verdad? Entonces, tiene su función, vamos a ponerle un poquito como psicológica, pero entra dentro de la literatura, ¿por qué? Porque es de un carácter subjetivo. Y con esto paso al siguiente punto dentro del tema 1, que son las características de la autobiografía, ¿no? Las características de la autobiografía, vamos a notar que este tipo de literatura, porque sí son literatura, tienen un carácter muy libre, muy subjetivo, muy variante, ¿no? Pero sin embargo respeta como algunas cosillas. Primeramente, y esto me parece obvio, la autobiografía se escribe en primera persona, ¿no? Como lo comentaba aquí su compañero, lo aclaramos. Yo no puedo escribir una autobiografía de mí hablando de la vida de mi amigo o de mi hermano. Y entonces, la autobiografía siempre va a ser en primera persona, ¿sí? Hay algunos artistas que entre todo lo que están contando, a veces, de vez en cuando utilizan la tercera persona, pero es más que nada como algo para resaltar un evento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, y entonces la maestra se le olvidó hacer fulana cosa, refiriéndome a mí mismo.
pero es solo un estilo, ¿no? No es algo que se haga. Siempre se tiene que utilizar la primera persona porque si no, digamos, se pierde el sentido de la autobiografía. Yo voy a hablar de mí porque a lo mejor si empiezo a hablar en tercera persona, pues ya mi lector lo voy a confundir. Entonces, yo nací un 14 de enero de 1996 en un hospital de la ciudad de Culiacán. Mis padres fueron fulano y sutano. Crecí en una casa así y así y así, rodeado de esto y esto. Mi mascota era así. Todo sobre mí, ¿no? Luego también subjetiva, ¿no? Les comentaba. Voy a hacer mucho hincapié en esto porque es, digamos, lo que la diferencia de una biografía común. Y sí voy a retomar un poquito lo que hemos estado viendo a lo largo de lo que es español. Trato en cada proyecto, si se dan cuenta, o en la mayoría, si se habla un poquito de esto que es objetivo y subjetivo. Ya lo veíamos, por ejemplo, en los foros de discusiones. Entonces, sí necesito que les quede muy claro o más o menos que tengan esa idea, porque puede siempre decirse de diferentes formas lo que es algo subjetivo, ¿no? Hablar de algo subjetivo es hablar de algo que puede variar. Una opinión es algo totalmente subjetivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista un virus que lamentablemente está enfermando y terminando con la vida de muchas personas en el mundo es algo objetivo, ¿sí? No debería cuestionarse porque ahí está la investigación, ahí está, digamos, todos los datos científicos que lo avalan, ahí están las cifras, ahí está todo eso, ¿no? Es un dato, es algo objetivo. Que tú consideres que eso sea bueno, a lo mejor si eres ecologista y dices que bueno para que ya no haya tanta contaminación, etcétera, o consideres que algo sea malo, es algo totalmente subjetivo, ¿no? Es lo que tú piensas. Por lo general siempre va a haber un dato, algo que pasó y lo que se piensa. Y lo que se piensa va a variar. Sí, algunos van a decir es bueno, otro es malo, a mí me gusta, a mí no me gusta. Entonces, el dato siempre va a ser el mismo, la opinión va a ser diferente. Entonces, digamos que una biografía es puro dato, puro dato, puro dato, puro dato, y una autobiografía es la opinión de lo que pasa, ¿no? Benito Juárez llegó a la presidencia, no me acuerdo en qué año, la verdad. Fulano año de tal, bla, 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 ¿no? Ese es el dato. La opinión, dice Benito Juárez. Yo llegué a la presidencia este año y me sentía muy emocionado, puede decir, me sentía con ganas de cambiar el mundo o México, tenía mucho que ofrecerle al país, me costó muchísimo trabajo llegar a la presidencia porque me discriminaban, etcétera, etcétera, y te empieza a contar su vida, ¿no? Y te empieza a contar cómo se siente con eso. Entonces, la autobiografía se va a basar mucho en esto y por eso es literario, porque va a variar mucho, incluso puede llegar a ser muy poético, chicos. Por ejemplo, ¿cómo voy a describir yo cuando yo me enamoro a lo mejor? Tenía 15 años cuando me enamoré por primera vez, el dato, ¿no? Y aquí viene la parte subjetiva. Era una persona muy hermosa, tenía los ojos azules, era muy cariñoso, bla, 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 me hacía sentir esto y lo otro. Entonces ahí viene todo lo subjetivo, y hablar de subjetividad también tiene mucho que ver con algo poético, porque yo te voy a describir mis sentimientos, yo voy a describirte cómo pienso, yo voy a describirte cómo veo el mundo. Y hacía sentirme que podía hacer todo en la vida y que tenía una fuerza increíble, ¿no? Etcétera. Entonces, la autobiografía siempre va a ser muy subjetiva. No quiero nada más datos en concreto, no va a ser nada más. Nací fulano de tal, fulana fecha de este mes, cuando tenía 5 años entré al kinder, cuando tenía 6 años entré a la primaria, cuando tenía, no sé, 12 años entré a la secundaria y ya. No, no, ¿verdad? Sería nada más una biografía común. Sí quiero que me traten de hablar un poquito más de su vida, cómo se sienten, cómo se sentían en esa etapa de su vida. ¿Por qué? Porque a partir de eso ustedes van a poder hacer una reflexión. Entonces, es de carácter subjetiva la autobiografía. Sin embargo, siempre se respetan ciertos datos, ¿no? Como les decía, una autobiografía una biografía, perdón, me da los puros datos, pero una autobiografía me da los datos más la subjetividad o la opinión de esos datos de la persona, ¿no? Una autobiografía me va a decir,
no sé, Freddie Mercury ingresó a la banda y le puso fulano nombre y se fue a tocar a un concierto. Ya. Y una autobiografía me va a decir, cuando yo ingresé a la banda, o sea, yo soy Freddie Mercury, vamos a poner, cuando yo ingresé a la banda me sentí muy emocionado y primero batallamos mucho para acoplarnos y luego nos dimos cuenta que funcionábamos muy bien y armonizábamos muy bien, etcétera, y me sentía fenomenal, me sentía grandioso, me sentía, entonces la autobiografía te va a presentar los datos, ¿sí? Pero aparte te va a decir una opinión o la subjetividad de esos datos, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que se escribe, que le escribe. Claro que va a haber ocasiones, circunstancias, sucesos que a lo mejor el mismo autor va a preferir callarse, va a preferir no contar o va a modificar para no lastimar a terceros, ¿no? Imagínate que yo voy a escribir mi autobiografía y que yo pasé por circunstancias muy feas, a lo mejor en mi familia, que yo me peleé con fulano, sutano, yo voy a preferir omitir el nombre de esas personas para que esas personas no se vean perjudicadas, ¿sí? Entonces, al momento de escribir tu autobiografía, chicos, chicas, si ustedes tienen algún suceso que prefieran no contar, pues claro, es muy respetable, no es necesario que lo cuenten. Y si ustedes quieren omitir también, pues datos que pueden perjudicar a otra persona, tampoco es necesario, ¿no? La biografía, la autobiografía no es tampoco para estar balconeando gente, estar diciendo cosas de las personas, estar humillando a las demás personas o criticando a las demás personas, sino es simplemente para hablar de uno mismo, ¿no? Para desahogarse y para reflexionar sobre uno mismo. Claro que si fulano o sutano, no sé, me hizo muy feliz o me hizo mucho daño y yo quiero hablar de esa persona, puedo hablar de cómo me siento, puedo hablar de lo que me hizo sentir, pero puedo cambiar el nombre o puedo cambiar la circunstancia o cualquier cosa, ¿no? Lo que sí no puedo hacer, chicos, en una autobiografía es inventarme cosas, porque si empiezo a inventar cosas, yo no puedo decir que soy la reina de Dinamarca, por ejemplo, porque no es un dato. Entonces ya no sería una autobiografía, se pasaría a ser un texto fantástico, un texto pues irreal, ¿no? Y la autobiografía tiene ese carácter doble que es subjetivo y objetivo, porque te presento datos en concreto que sí pasaron. Es real que yo nací un 14 de enero de 1996 y es real, y datos subjetivos, ¿no? Es real que lloré mucho, o que no me acuerdo, o que sufrí mucho, etcétera. Algo objetivo y algo subjetivo. Entonces tiene ese carácter doble que lo convierte en literatura y por lo tanto no puedo estar inventando cosas, ¿no? No voy a ponerme a decir que descubrí la cura del cáncer ni nada que no sea cierto. ¿Por qué? Porque estaría mintiendo. A lo mejor te puedo decir que imaginé o que soñé y que me sentí de cierta manera, pero no que pasó como tal, ¿no? Entonces se tienen que apegar a ciertos datos, es muy importante. También es parcial, la autobiografía siempre va a ser parcial y esto va de la mano con que va en primera persona. ¿A qué me refiero con que es parcial? Es decir, que tú siempre vas a estar de tu parte, ¿no? Parcial viene de parte. Cuando algo es imparcial, quiere decir que es objetivo, que no se pone del lado de nadie, pero cuando es parcial, pues está de un lado. Entonces tú siempre vas a estar de tu parte, ¿no? Si, por ejemplo, eh, digamos, hay una pelea con tu familia o con tus amigos y tú vas a escribir sobre eso en tu autobiografía, tú no vas a decir nada más. Hubo una pelea por diferentes intereses, pero cada quien tenía su parte de la razón y ya. No. Hay que profundizar en lo que yo pensaba, ¿no? Yo pienso que esa película estaba muy fea y por eso me peleé con Sultano, que piensa que está muy bonita, pero ese es su punto de vista y mi punto de vista es este, ¿no? Entonces yo voy a respetar mi punto de vista, va a ser siempre parcial, ¿sí? Es como tu propio libro, tu propio texto, entonces tú tienes que defenderte, ¿no? También. Claro que si a lo mejor pensabas que estabas bien en hacer algo y luego que haces la reflexión te das cuenta, ay no, pues como que sí estuve mal, también puedes hacer eso, ¿no? Ahora me doy cuenta que hice mal al hacer fulana cosa, pero me da gusto porque si no, no hubiera aprendido la lección, ¿no? Entonces, pero siempre tienes que estar de tu parte, no del lado de los demás. Claro que
Si tú mismo te das cuenta que estás mal, pues mucho mejor. O de hecho, este es uno de los objetivos de la autobiografía, que reflexiones y llegues a una verdad o llegues a darte cuenta de las cosas, ¿no? Luego, la autobiografía tiene un estilo muy libre en cuanto al tipo de lenguaje que puedes usar y también a la forma de narrar la autobiografía, ¿no? El lenguaje puede ser formal o puede ser informal, puede ser poético, puede ser versado, puede ser como tú quieras y puedes cambiar de uno a otro en cualquier momento, ¿no? Yo puedo estar hablando. Tenía 6 años cuando ingresé por primera vez al jardín de niños. Lo primero que sentí al llegar fue mucho miedo porque no conocía a nadie. Entonces llegó un plebe y me dijo, hey tú, ¿qué traes en la lonchera? Yo le dije, no, no quiero que la veas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cambio de un lenguaje formal a un lenguaje informal, ¿sí? Y esto se hace porque la autobiografía lo que quiere es que se transmita lo más posible, digamos, el punto de vista de esa persona, la forma de ver el mundo. Entonces, a veces yo voy a necesitar un lenguaje informal para decir cómo me siento, ¿verdad? A lo mejor no voy a dominar el léxico especializado de los poetas más grandes de la historia para decir cómo me siento. Entonces, nada más voy a utilizar una palabra o un regionalismo y eso me va a ayudar a expresar todo lo que yo siento. Entonces, si ustedes al momento de escribir su autobiografía, pues requieren de también palabras altisonantes, claro, no se las voy a prohibir, pero sí, ya saben, primera letra o primera sílaba, para respetar las formalidades, ¿sí? Luego también en cuanto viene siendo la forma en la que se va narrando, es decir, la temporalidad o la linealidad de la autobiografía, bueno, se podría pensar que hay que empezar por nací este día y ahorita tengo 15 años y me está pasando esto, ¿no? Comiences por el principio. Eh, sí, es lo más común que se guarde un orden cronológico, un orden temporal, es decir, primero tenía 1 año, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Pero también es común o se tiene la libertad, ustedes tienen la libertad de recurrir a analepsis, es decir, ver hacia atrás. Si yo estoy contando desde ahorita lo que me está pasando, y me acuerdo cuando tenía 5 años, también es posible, es algo común, es algo que se puede hacer. Una analepsis hacia atrás es lo mismo que un flashback o una prolepsis hacia adelante, ¿no? Eh, yo les sugiero al momento de escribir su autobiografía que traten de mantener una linealidad, pero si por ejemplo están contando, no sé, que tenían 5 años y que entraron al kinder y que vieron a su amiguita y de pronto se acuerdan que su amiguita la habían visto a lo mejor cuando estaban más chiquitos, de ahí, de ese punto, pues ya pueden recordar hacia atrás, ¿no? Para que no se vayan confundiendo mucho con los tiempos. Si a lo mejor quieren empezar por esta parte de su vida, no, estoy encerrado en mi casa, tengo tantos días sin salir, una pandemia azota la ciudad, etcétera, etcétera. Recuerdo hace algunos meses cuando podía ir a la escuela y no valoraba todo eso, poder salir a la calle, poder estar con mis amigos, y haces una analepsis, ¿no? O puedes empezar desde, estaba en primero de secundaria cuando sucedió un hecho histórico que va a pasar a la posteridad, ¿no? O no nunca me habría imaginado que ese día y sería el último día que iría a la escuela, ¿no? Y eso es una prolepsis hacia el futuro. Entonces, el estilo es libre, tú puedes contarlo como tú quieras, pero claro, hay que apegarse a los hechos y hay que contar cómo nos sentimos con eso, ¿no? Entonces, pues básicamente esas serían todas las características, chicos. Claro que vamos a ir profundizando a lo largo del proyecto en unas y otras, como para que quede un poquito más claro, pero te las repito rápidamente, ¿no? Todas son como muy, digamos, se trata de poner un hincapié en lo libre que es este tipo de textos. Primero se habla, la autobiografía es en primera persona, siempre en primera persona, es también parcial, es decir, me voy a defender a mí, hablo desde yo y me defiendo yo, hablo de mí. Es subjetiva, digo lo que yo siento, lo que yo pienso respecto a las cosas. También es un poquito objetiva porque voy a mencionar hechos reales de la vida, de la realidad. Tiene un estilo libre en cuanto al lenguaje, puedo utilizar un lenguaje formal o un lenguaje informal. Y también tiene un estilo libre en cuanto a cómo se narran las cosas. Es decir, no es necesario que siga un orden cronológico, ¿no? Puede variar, ¿sí?
pues eso sería todo. Y en cuanto a las funciones, ya saben, me sirve a mí para reflexionar y le sirve a quien me lee para conocerme mejor. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda sobre el tema, algo que no haya quedado claro, algo que digan, oh, me enredé en esta parte, o no entiendo, o la verdad no sé para qué sirve una autobiografía. Si tienen alguna duda, por favor, díganme, anótenme. ¿Dudas? ¿No? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Sí me interesa que, bueno, a lo mejor todavía como que no los atrapo con esto, pero van a ver, voy a buscar unas autobiografías por ahí de personajes célebres, personajes que les puedan llegar a interesar, y se van a dar cuenta que a lo mejor cositas mínimas los hicieron decidir cosas grandes, ¿no? Cositas mínimas que a lo mejor no aparecen en una biografía, pero que a ellos, para ellos fue algo muy grande, porque la subjetividad, chicos, lo emocional tiene un papel muy grande eh, para la toma de decisiones, ¿no? Si un día amanecí triste, iba a lo mejor a una audición, resulta que no me salió bien la audición y perdí toda oportunidad y ya no quise volver a hacer las cosas, etcétera. Entonces, para que vean qué es lo que los hizo tan especiales o cómo llegaron a hacer lo que fueron, ¿no? Entonces, voy a ir cazando por ahí fragmentos de autobiografía para que las lean. Eh, si no hay ninguna duda, muy bien, vamos a pasar a lo que viene siendo la actividad. Les dejé una actividad por aquí, les digo cómo se llama tema 1, proyecto 13, y viene el nombre del proyecto, que se llama, del tema, función y características de las autobiografías. Está, ¿no? Son 5 preguntas. Las preguntas son del tema número 1, del que les acabo de explicar. Si quieren, váyanse yendo para allá para que la chequen. Se las voy a ir leyendo. Les voy a compartir la pantalla, ¿no? Para que la chequen. Las preguntas son las siguientes. Creo que las pueden estar viendo en su monitor. Sí, dice, contesta con base en el tema 1. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dos principales funciones de la autobiografía? Recuerden, para quien lee y para quien escribe. ¿De dónde proviene y qué significado tiene o qué significa la palabra autobiografía? ¿Sí? Ahí está todo en el tema 1. ¿Qué significa que una autobiografía sea de carácter subjetivo? ¿No? Ya vimos lo objetivo y lo subjetivo. En una autobiografía es necesaria una secuencia cronológica, sí, no, y por qué, ¿no? ¿Y por qué crees que es importante la escritura de autobiografías? ¿Por qué creen que es importante, no? Entonces, ahí me las van contestando. Las suben aquí a la actividad, ¿no? La pueden escribir, las pueden contestar a mano, las pueden contestar en Word, como quieran, la hacen en su cuaderno o la hacen ahí en Word y me suben el archivo, ¿sale? Esto van a tener hasta el miércoles 6 de mayo para entregarlas a las 11:59. ¿Sí? Ahí están. Si tienen alguna duda con las preguntas, pues me preguntan, ¿no? Si no tienen ninguna duda, chicos, pues eso sería todo. ¿Sí? Les dije, les voy a dar un poquito más de tiempo por si no han terminado su producto final 12, hay que ponerse a hacerlo también, es para hoy. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia. Sí, no. Okay. Bueno, entonces nada más checo si llegaron algunos de los que tenían falta. Junior, Liliana, Aarón y nada más. Ah, no, sí. Junior, Liliana y Aarón. Si alguno de ustedes llegó, hable ahora o calle para siempre. ¿No? Aquí está Junior. Muy bien. Ok. Los demás, Liliana y Aarón, ¿no llegaron? Bueno, chicos, si no hay dudas, eso sería todo. Se pueden ir desconectando, ya saben, son esas 5 preguntitas. ¿Está bien, Liliana? Muy bien. Qué bueno que lo aclaras.
También te voy a quitar la falta y ya veo que Ana también ya se pudo incorporar. Ok. Para los que van llegando o se incorporaron a penitas, les comento, les repito, ahí está la actividad, se llama tema 1, proyecto 3, función y características de las autobiografías. Es una actividad muy cortita, son 5 preguntas que pueden contestar con base en el tema 1. Aquí está grabado, ahí está en plataforma. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Se cierra para... Sí, está bien, Ana, ya me comentaron. Se cierra el miércoles, ya te quité la falta. Tienen hasta el miércoles para entregar esas preguntas. Y les recuerdo que el día de hoy a las 11:59 también se vence su producto final 12, ¿no? Para que lo entreguen. Voy a dejar de grabar aquí. Ahí está. Luego le subo la grabación a YouTube y ya se las